Amén, hermanos. Damos gracias al Señor por poder estar nuevamente desde aquí, desde la última trompeta filial Rey del Pino. Gracias al Señor por una nueva oportunidad que nos permite el Señor de poder transmitir su palabra. Y bueno, gracias le doy al Señor. Hoy no pudimos hacer el programa de radio a la 1 de la tarde, pero bueno, gracias al Señor que nos permite poder compartir la palabra del Señor en esta hora. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan, a nuestro amado Pastor Ramón Encina, a los hermanos de la congregación del Señor Jesucristo en la calle José Hernández 384. Le invitamos a que usted nos pueda visitar los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 10 de la mañana. Así que agradecidos al Señor por eso. Esos son los días de culto. Y también le invitamos a que usted pueda escuchar las predicaciones los días lunes y viernes. Está el pastor de 9 a 10 de la mañana y nosotros estamos los días lunes de 10 a 11 y los viernes de 13 a 14 horas. Y si usted quiere escucharlo nuevamente, lo puede hacer en el programa, en el canal de YouTube de la iglesia, que es La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina. Le invitamos a que usted pueda visitar el canal y ahí puede escuchar todas las predicaciones que se van subiendo, los cultos. Y bueno, le invitamos para que usted pueda suscribirse y pueda compartir las palabras que van siendo subidas al canal de YouTube, hermano. Gracias damos al Señor. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra del Señor en esta tarde. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Señor, de poder escuchar tu palabra, de poder ser enriquecido por ella, de poder, Señor, llevar a cabo tu propósito, Señor, y de que tú, Señor, puedas usarnos a nosotros en este tiempo, Señor, para que tu propósito sea llevado a cabo, para que tu cuerpo sea formado, Señor. Bendice a los hermanos que nos estarán escuchando, Señor, ayúdalos, en el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Vamos a leer ahí en el libro de Tito, en el capítulo 2. Alabado sea el nombre del Señor. Acá en el capítulo 2 del libro de Tito, vamos a leer en el versículo 11. Dice así la palabra del Señor: porque la gracia de Dios que se manifestó, dice, a todos los hombres fue para salvación. ¿No? La gracia se manifestó para salvación a todos los hombres. ¿No? Nadie está exento. Nadie está exento. Cualquier hombre, cualquier mujer, niño, anciano, puede ser salvo por medio de la gracia de Dios que fue traída por medio de Jesucristo. ¿No? Como dice ahí en el libro de Juan, en el capítulo 1, podríamos leer, alabado sea el nombre del Señor. El capítulo 1 del libro de Juan. Vamos a leer ahí, hermanos. Dice así la palabra del Señor. 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fíjese. Y entonces acá la palabra del Señor: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Se manifestó. ¿Cuándo se manifestó la gracia? Cuando vino Cristo. Cuando vino Cristo, Él trajo la gracia y la verdad, o la gracia y la realidad. Se pudo ver en Cristo la realidad de Dios. Se pudo ver en Cristo la manifestación del amor de Dios para con los hombres. ¿No? Se pudo ver que Dios amaba tanto a los hombres que, como dice en el capítulo 3 del libro de Juan, en el versículo 16, dice, amó de tal manera al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese. Y acá la palabra dice, porque la gracia de Dios se manifestó, dice, trayendo salvación a todos los hombres. Fíjese. Hoy usted, amigo que nos escucha, hoy usted puede ser salvo. Hoy usted puede ser salvo. Lo único que usted tiene que hacer es creer en Jesucristo. Usted puede creer que Jesucristo vino y ocupó su lugar en la cruz del Calvario y cargó sobre sí su pecado y mi pecado. Él llevó la condenación que pesaba sobre nosotros. La llevó nuestro amado Señor Jesús en la cruz del Calvario, la crucificó, la mató y la sepultó. Y hoy Dios ya no nos ve a nosotros como pecadores, sino que nos ve como hijos. Fíjese qué maravilloso.
Y entonces dice la palabra que la gracia de Dios trae salvación. La ley era un ministerio de condenación. La ley traía condenación al hombre. Porque la ley decía, aquel que no haga estas cosas, muere irremisiblemente. Fíjese. Pero la gracia no. La gracia trae salvación a todos los hombres. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso que es saber que ahora el hombre, la mujer que nació en Adán, tiene esperanza. ¿Cuál es la esperanza? Cristo es la esperanza. Cristo es la esperanza de salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, la gracia de Dios se manifestó, dice, trayendo salvación a todos los hombres, enseñando. Y la gracia no solamente que nos trae salvación, sino que la gracia nos enseña. ¿Vio? ¿Cómo nos enseña la gracia? Y la gracia nos enseña a través de la Escritura, pero también a través de la vida que hemos recibido. ¿Vio? A través de la vida que hemos recibido, a través del Espíritu Santo. ¿Vio? Porque dice, el Señor Jesús le dijo a los discípulos, yo me voy, dice, pero vendré, dice, pero me voy y enviaré otro Consolador, dice. Él os guiará, dice, a toda verdad y a toda justicia. Y estaba hablando del Espíritu Santo. Y Él ya lo envió. Él ya lo envió. Y el Espíritu Santo, ¿y cómo recibimos el Espíritu Santo? Y Pablo le dice a los Gálatas, dice, ¿recibiste el Espíritu por la fe, dice? ¿O por las obras de la ley? ¿Vio? ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Por medio de la fe, por creer. ¿Vio? Cuando Jesús le dijo a los discípulos, recibí el Espíritu Santo y sopló, ellos creyeron y recibieron el Espíritu. Fíjese qué maravilloso. Y así también nosotros creemos que hemos recibido el Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando creímos. Cuando creímos. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces la gracia nos enseña. El Espíritu Santo nos confirma en la fe. La gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando. Tenemos que renunciar. Tenemos que renunciar. ¿A qué tenemos que renunciar? A la impiedad, dice. Tenemos que renunciar a la impiedad. ¿Y qué es la impiedad? Y la impiedad es una vida que va totalmente en contra de Dios. Va en contra de Dios, la impiedad. La carne tiene una vida que va en contra de Dios. Por eso dice en el libro de Gálatas que el espíritu y la carne se oponen entre sí, dice, para que no hagáis lo que quisierais. Ellos se oponen. Y entonces la palabra dice que la gracia nos enseña, dice. ¿Para qué nos enseña? Dice, enseñándonos, dice, que renunciando a toda impiedad. Fíjese, podríamos leer ahí en 1 de Juan 2:16. Vamos a leer a ver ahí qué dice. ¿Qué es lo que nos enseña la gracia? Bueno, la gracia nos ha enseñado muchas cosas. La gracia nos ha enseñado que hemos sido justificados por medio de la fe. La gracia nos ha enseñado que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado. La gracia nos ha enseñado que el cuerpo del pecado fue destruido. ¿Vio? ¿Para qué? Para que no sirvamos más al pecado. La gracia nos enseñó que ahora tenemos un vaso de barro que contiene un tesoro. Mire todo lo que nos enseña la gracia. Pero la gracia no solamente nos enseña por medio de la Escritura, sino en la comunión que tenemos con la vida de Dios que está dentro de nosotros. Y ahí está la vida práctica. ¿Vio? Ahí está la vida práctica. ¿Por qué? Porque nosotros por medio de la Escritura conocemos toda la provisión de Dios para nosotros. Pero la gracia, la vida de Dios que se va manifestando en nosotros a través de este vaso de barro, nos enseña cómo vivir en este mundo, como bien dice ahí en el capítulo 2 del libro de Tito, que lo voy a leer nuevamente para que usted lo pueda escuchar y se pueda gozar, porque cuando escuchamos la palabra es para gozarnos. Es para gozarnos de todas las bendiciones que Dios nos dio a nosotros en Cristo Jesús. Él nos dio unas abundantes bendiciones en Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que abundantes bendiciones? Porque Él nos dio la abundancia de su gracia en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Enseñando. ¿Qué enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, en este mundo, en este tiempo. ¿Vio? En este tiempo. Eso no se puede hacer, hermano Nicolás. Sí, se puede hacer. Pero ya no yo, dijo Pablo. Ya no yo. ¿Vio? Hablando del hombre natural. Ya no yo, dice. Sino la gracia de Dios en mí.
o la gracia de Dios conmigo. Fíjese qué maravilloso. Bueno, pero para que ustedes puedan ver que no estoy solo, le voy a dar a mi esposa que salude en esta tarde, hermano. Paz, hermano, el Señor les bendiga. Gracias al Señor por este hermoso día que nos dio, por esta tarde que podemos estar compartiendo la palabra, ¿no? Amén. Y gracias al Señor por esta gracia maravillosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese qué maravilloso. Entonces la gracia nos enseña. ¿Cuándo nos deja de enseñar la gracia? El día que suene la trompeta y nos vayamos con el Señor. La gracia nos enseña todos los días de nuestra vida. Todos los días nos sorprende la gracia con algo nuevo. Nuevo para nosotros. Pero la gracia estuvo antes que la ley. ¿Vio? La gracia estuvo antes que el mundo. Fíjese, allá en el tiempo pasado la gracia estaba con el Señor, con el Padre. Fíjese. Alabado sea el nombre del Señor. Enseñándonos. ¿Qué nos enseña la gracia? Que renunciando a la impiedad. ¿Vio? Renunciar a la impiedad. Fíjese. Eso ya nos habla de la vida práctica ya. Eso ya no nos habla de provisión. Renunciar a la impiedad. ¿Vio? Y a los deseos mundanos. ¿Vio? Y Juan nos lleva un poquito más adelante, ahí cuando Pablo nos habla de renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Nos lleva allá a primera de Juan 2:16. ¿Qué dice ahí? Dice así la palabra. Porque todo lo que hay en el mundo, ¿vio? La impiedad. ¿Dónde está la impiedad? En el mundo está la impiedad. Ahí vivíamos nosotros antes. Pero ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y ahora tenemos una vida diferente. Y ahora esa vida se quiere manifestar. Esa vida no quiere ser solamente un conocimiento en nosotros. Quiere ser una realidad. En usted y en mí. Entonces la palabra dice aquí. Porque todo lo que hay en el mundo, dice. ¿No? Porque anteriormente dice. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque el amor del Padre es incompatible con el mundo. Y ahí ya no está hablando de las personas. Porque usted me podrá decir, sí, pero hermano Nicolás, ya en el capítulo 3:16, que usted citó recién, del libro de Primera Juan, dice, de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla Dios ahí, en Primera de Juan, Él está hablando de las personas. Él está hablando de las personas, no del mundo. No de la creación. Él está hablando de las personas. De tal manera amó Dios al mundo. Porque por medio de su Hijo Jesucristo, a quien Él ha entregado, Él salva a las personas. Y las va a seguir salvando hasta el día que suene la trompeta. ¿Vio? Pero acá la palabra nos está hablando de otra cosa. Dice, no améis al mundo. No ame el sistema de este mundo. No amen la forma de este mundo. Amar algo así, amar al mundo es, ¿vio? Estar de acuerdo. ¿No? Estar de acuerdo, tomar al mundo, tomar la forma de vida de este mundo como un régimen de vida, ¿vio? Como una norma de vida. No, dice el Señor, dice, no améis al mundo. Santiago dice, aquel que se constituye amigo del mundo, dice, se constituye enemigo de Dios. No améis al mundo, dice. Ni las cosas que en él están, dice. Ni las cosas. Porque el mundo y sus deseos pasan, dice. Pero que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, dice. Fíjese, no améis al mundo, dice. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque no se puede amar a dos señores, nos enseñó el apóstol Pablo. Porque si amamos a uno, dice, el otro nos aborrecerá, dice. No se puede amar a dos señores. Entonces dice, no améis al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Pero Pablo nos enseñó en Romanos 5:8 que el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Fíjese. Porque todo lo que hay en el mundo, no dice algunas cosas, ¿vio? Dice todo. No, pero es muy estricta esa palabra. Bueno, tiene que discutir con Dios. Yo no escribí la Escritura. No escribí la Biblia. Yo no la compuse. ¿No? Dice que la palabra de Dios fue inspirada por Dios. Y los santos hombres inspirados por Dios, dice, la escribieron. Pero la palabra fue inspirada por Dios, dice. Entonces dice el Señor, porque todo lo que hay en el mundo, ¿no? Los deseos de la carne. Fíjese dónde están los deseos de la carne, o de dónde vienen. Vienen del mundo.
del enemigo de Dios. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿no? La vanagloria de la vida, no provienen del Padre. Eso no viene del Padre. Eso no está en la vida de Dios. Es incompatible con la vida que nosotros hemos recibido, ¿no? Sino que provienen ¿de dónde? Del mundo, dice. Del mundo. Y el mundo pasa, dice. El mundo pasa. Este mundo que hoy usted ve, que yo veo, este mundo que aunque está sujeto a vanidad, como nos enseñó el apóstol Pablo, nos muestra paisajes, nos muestra cosas muy hermosas a los ojos naturales. Este mundo, dice, y sus deseos pasan, dice. Un día van a terminar, ¿no? Nosotros leemos ahí en el libro de Apocalipsis, nos está prometido un cielo nuevo y una tierra nueva donde mora la justicia, dice. Este mundo va a terminar, ¿no? Y él dice, el mundo pasa, dice, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para siempre. Entonces Pablo nos enseña, dice. ¿Qué nos enseña? Lo que la gracia le enseñó a él. ¿Qué le enseñó la gracia? Que renunciando a la impiedad, ¿vio? Renunciando a la vida mundana, renunciando a lo que el mundo nos ofrece, a donde el pecado nos quiere llevar, a donde las concupiscencias nos quieren llevar, ¿vio? Pero es un gustito pequeño, no es adulterio ni fornicación, es algo pequeño. Es un deleite pequeño de este mundo que no es tan grave como el adulterio y la fornicación, decimos nosotros. ¿Vio? Que para nosotros es grave, pero no miramos grave el enojo, no miramos grave la envidia, no miramos de grave el orgullo, no miramos grave la falta de perdón y tantas cosas como esas, ¿no? Miramos grave el adulterio y la fornicación nada más, ¿vio? Pero el mundo y sus deseos pasan, dice. Y el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Vio? ¿Qué será hacer la voluntad de Dios? Disponer todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo para que Dios pueda manifestar su gracia a través de nosotros. ¿Vio? Por eso Pablo nos enseña, dice, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad, dice. ¿Vio? Hay que renunciar a la impiedad. No, pero yo creí que eso yo ya había renunciado cuando creí. Bueno, esa es la parte provisional, ahora es la parte práctica. Por eso Pablo dice, yo todos los días muero. ¿O usted cree que los deseos de este mundo no lo querían desviar a Pablo del propósito que Dios tenía con él? Por eso él dice ahí en el capítulo 3 del libro de Filipenses, dice, yo prosigo al blanco, dice. Prosigo a la meta, dice. Al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. ¿Cómo cree usted que Pablo proseguía al blanco? Renunciando. ¿A qué renunciaba Pablo? ¿A lo que la carne le ofrecía o a lo que la carne quería? Para saciar su angustia, para saciar, su concupiscencia. Él renunciaba a eso. ¿Cómo renunciaba a eso? ¿Se puede renunciar así como así? No, no hay ningún hombre que pueda renunciar de una manera natural, ¿no? Porque por más que quisiera hacerlo, no lo puede hacer, ¿no? Porque la concupiscencia nunca le va a decir que no a los deseos mundanos, ¿no? Nunca le va a decir que no a algo que el mundo le ofrece para saciarse, pero la vida de Dios sí. Por eso dice acá la palabra que la gracia vino para salvación. Ahora entendemos que la gracia no solamente vino para la salvación del infierno, de la condenación eterna. La gracia vino para salvarnos todos los días de nuestra vida. Por eso Pablo escribe, dice, llevando en el cuerpo por todas partes la muerte de Cristo, para que también la vida de Cristo se manifieste en nuestros cuerpos mortales. ¿No? Fíjese qué maravilloso. Entonces la gracia nos enseña. Qué hermoso que la gracia nos enseña, ¿vio? La gracia nos enseña. ¿Qué nos enseña? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, en este tiempo. Alabado sea su nombre. ¿De qué? ¿Perdí el versículo? Tito. ¿Vio? Nos enseña, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo, dice, sobria,
¿Vio? Una persona sobria es que una persona que no se emborracha. ¿Vio? Que sus sentidos están bien ejercitados. ¿Vio? Sus sentidos están atentos. Una persona que se emborrachó no tiene los sentidos atentos. ¿Vio? No está ejercitado. ¿Vio? Puede ser distraído. Entonces dice, enseñándonos, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, ¿vio? No involucrándonos con el mundo. La palabra dice, no miréis al vino cuando rojea, dice, porque entra suave, dice. ¿Vio? Y ahí el vino nos habla del mundo. No tenemos que mirar al mundo, ¿vio? Para agradar a Dios. Fíjese, vivamos en este siglo, dice, sobria, justa y piadosamente. ¿Vio? Y la manera de vivir justa y piadosamente, eso son parte de la vida de Dios. ¿Vio? Son parte de la vida de Dios. Es parte del carácter de la vida que hemos recibido. ¿Vio? ¿Y cómo hago para vivir sobria, justa y piadosamente? Y depende de la vida de Dios que Dios le dio. ¿Vio? Renuncie. Primeramente tenemos que renunciar, dice, renunciando, dice, a la impiedad y a los deseos mundanos, dice. Renuncie. ¿Vio? Tenemos que renunciar a la vida que el mundo nos ofrece. ¿Para qué? Para que Cristo viva su vida en nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y de qué manera renunciamos? Por amor. ¿Vio? Por amor. Llevando la cruz. Amén. ¿Vio? Llevando por todas partes la muerte de Cristo. ¿Vio? Por eso Pablo dice, yo todos los días muero. Todos los días. Eso no es algo que usted venció hoy y ya está. ¿Vio? Eso es todos los días. Todos los días, hermano Nicolás. Sí, todos los días. Tal vez no todos los días tenga que vencer la misma situación, pero todos los días hay una situación que vencer. Pero ¿sabe dónde está nuestro descanso? Que la victoria que nosotros obtenemos no es por mérito nuestro, sino que es por medio de la vida que se manifiesta a través de estos vasos de barro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces dice, enseñándonos, la gracia nos enseña, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Para qué tenemos que vivir así? ¿Por qué tan grande es este precio? Porque hay una esperanza. ¿No? Hay una esperanza que estamos llamados a alcanzar. ¿Cuál es la esperanza? La esperanza gloriosa de los hijos de Dios. ¿No? Hay una esperanza. Aguardando la esperanza bienaventurada. Y la manifestación gloriosa. ¿Vio? No solamente la esperanza de que Cristo sea una realidad en nosotros, sino la manifestación gloriosa, dice, de nuestro gran Dios y Salvador de Jesucristo. ¿Vio? Nosotros queremos ver al Señor cara a cara. Yo quiero estar con el Señor. Yo quiero entrar en las bodas con el Señor. ¿Vio? Pero para eso hay un precio que hay que pagar. Otra vez viene con el precio el hermano Nicolás. Sí, bueno, pero no es de cualquier manera que nosotros vamos a entrar a las bodas. ¿Vio? Porque dice que el Señor se va a casar, dice, con una mujer, con una virgen pura. Cuyo atavío, dice, no tiene ni mancha, ni arruga, ni cosa semejante. ¿Vio? ¿Y de qué depende que mi atavío para casarme con el Señor no tenga mancha, ni arruga, ni cosas semejantes? De la santificación que produce la palabra en este tiempo presente. ¿Cuánto yo me dejo santificar por la palabra? Por eso dice, el Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso, ¿no? ¿Y a qué se refiere eso? De que es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Cuando de Cristo se manifiesta en nosotros la gloria que vamos a recibir. Fíjese qué maravilloso. Por eso necesitamos experimentar. ¿No? Por eso, fíjese qué hermosa esa expresión, ¿no? Porque no es lo mismo la expresión sufrir la transformación que experimentar la transformación. Ya cuando uno dice sufrir la transformación es como que hay una resistencia. Sufrir. Aunque la palabra dice, si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero cuando nosotros decimos experimentar
la santificación en nuestra vida, eso trae gozo. Porque ¿qué es lo que nos lleva a experimentar la santificación? La manifestación de la vida de Dios en nosotros. Mientras más vida se manifieste en nosotros, más santificados vamos a ir siendo. Y más vamos a ir siendo vestidos para poder ser arrebatados en la primera fila y así poder entrar en las bodas con nuestro Señor Jesucristo, con nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso dice, aguardando, dice, la esperanza bienaventurada. Fíjese qué mayor esperanza bienaventurada que hay que esta de poder ser la esposa de Cristo. Eso todos estamos llamados a alcanzar. Todos. No mire usted su condición natural. Porque si usted mira su condición natural como yo puedo mirar mi condición natural, yo puedo decir como usted tal vez lo está pensando o lo está sintiendo en su corazón, entonces no, yo no. Yo de ninguna manera voy a poder calificar para ser la esposa de Cristo. No mire eso. Usted mire cuánto de la vida de Dios ha crecido en usted y cuánto de la vida de Dios se manifiesta en usted. Eso es lo que nos califica a nosotros, nos capacita a nosotros para poder ser parte de la fila de la esposa. No cuánto de lo natural hay en nosotros. ¿No? Cuánto de lo celestial se manifiesta en nosotros. Cuánto de lo celestial es una realidad en nosotros. Por eso la palabra dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad, y la impiedad es la forma de vida que nosotros teníamos cuando no conocíamos al Señor. Por eso está la parte práctica y la parte provisional. Fíjese, Pablo nos enseña a nosotros. Dice que el hombre viejo fue crucificado, muerto y sepultado. Pero en el libro de Colosenses dice, despojado del hombre viejo con sus hechos. ¿Cómo puede ser? Y ahí nos está hablando Pablo de la vida práctica. ¿Vio? Nos está hablando de la vida práctica. ¿Pero qué? ¿Yo no me despojé? Sí, por la fe yo me despojé del hombre viejo con sus hechos en la cruz del Calvario. Pero ahora viene la santificación, y la santificación nos habla de la vida práctica, de cuánto Cristo va siendo formado y se va manifestando en nosotros. Fíjese qué maravilloso. Por eso entender estas cosas, ¿no? Que renunciando, hay que renunciar. ¿Vio? Hay que renunciar. Si usted y yo queremos el premio del supremo llamamiento de la esposa, tenemos que renunciar. ¿Vio? Yo creí que había renunciado. Acá Pablo lo menciona en el tiempo presente, no lo menciona en un tiempo pasado. ¿Vio? ¿Y cómo es eso? Y todos los días tenemos que renunciar. ¿A qué tenemos que renunciar? A lo que el mundo nos ofrece, a lo que la carne quiere. ¿Vio? La carne quiere muchas cosas, pero nunca quiere la voluntad de Dios. Ella se resiste. Ella nunca va a ser santificada. Por eso Dios le dio sentencia. ¿Cuándo le dio sentencia? Cuando Adán cayó. Pues polvo eres, le dijo. Del polvo fuiste tomado y al polvo volverás. ¿Vio? La carne nunca va a ser santificada. Fíjese qué maravilloso poder entender esto, hermano. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, de quien asimismo, quien se dio a sí mismo por nosotros. Fíjese, estamos esperando la manifestación de aquel que se dio por nosotros. ¿Vio? Nosotros estamos, por decirlo de alguna manera, como Job. ¿Vio? Conocemos el amor de Dios de oídas te había oído. Pero ahí vamos a ver el amor de Dios en su esplendor. Cuando veamos a nuestro amado Señor Jesucristo, cuando entremos en las bodas con Él, cuando vayamos y ejecutemos los juicios con Él y cuando estemos con Él por la eternidad. ¿Vio? Ahí vamos a poder ver, palpar al Señor. ¿Vio? Ahora lo conocemos a través de la palabra, lo conocemos a través de la Escritura, lo podemos conocer a través de la experiencia de vida que tenemos con Él, como vida en nosotros, pero ahí lo vamos a ver cara a cara. ¿Vio? Ahí se va a cumplir lo que dice aquel himno maravilloso, ¿no? ¿Vio? Maravilloso himno que escribieron los hermanos hace muchos años. Jamás podrán contarme de Cristo la mitad, dice. ¿Vio? De su amor divino, su poder y majestad. ¿Por qué? Porque cuando estemos salvos en su reino celestial, ahí vamos a experimentar al Señor.
Ahí vamos a poder estar con el Señor. Ahí lo vamos a poder contemplar, lo vamos a poder decir cara a cara cuánto le amamos y vamos a poder recibir de Él su amor. Fíjese, así estaremos siempre con el Señor, dice el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, porque en un momento, en un abrir cerrar de ojos, dice, a la final trompeta, dice, porque se tocará la trompeta, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos creado, dice, seremos arrebatados en el aire, dice, para encontrar al Señor en el aire, dice, así estaremos siempre con el Señor. Siempre con el Señor. Ya nada nos va a poder separar del Señor. Fíjese qué maravilloso, qué hermoso, hermano. Qué precioso esa experiencia que vamos a tener con el Señor. Muchos que se nos adelantaron ya están gozando de esa experiencia. Muchos se nos adelantaron, ¿no? Pero gracias al Señor que nosotros tenemos la esperanza de ir al encuentro de nuestro amado Señor. Y así estaremos siempre con el Señor, dice. ¿Quién? Por eso después más abajo dice, sí. Alentaos unos a otros con estas palabras. Fíjese qué maravilloso. ¿No? ¿Cómo le voy a alentar al hermano para que siga corriendo la carrera? Hermano amado, esta carrera un día va a terminar. Y vamos a ir y vamos a encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y entonces el hermano cobra ánimo y sigue corriendo la carrera. Fíjese, sigue corriendo la carrera. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor, de nuestro gran Dios, y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo, dice, por nosotros. Pablo tenía la necesidad de recordarnos nuevamente que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. ¿Vio? Nadie le quitó su vida. Él la dio por su propia voluntad. ¿Vio? Por su propia voluntad. En el libro de Salmos dice que el Señor, el Padre dijo, ¿quién irá a morir por el pecador? Y el Señor dijo, yo iré. Yo iré. Fíjese. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Fíjese. Y purificar para sí un pueblo propio. ¿Vio? No solamente que nos purificó, sino que nos compró para Él. Y eso dice en 1 Corintios 6, 19, porque por precio fuiste comprado. ¿Vio? ¿Entiende, hermano? Ahora cuando nosotros vamos al culto, cuando nosotros nos encontramos con los hermanos, dice, si hay motivo de alabanza, dice, si hay virtud de alguna, dice, si hay algo digno de alabanza, dice, ¿vio? ¿Y cómo que no va a haber algo digno de alabanza? Dice, por precio fuimos comprados, dice. Por precio fuimos comprados, hermano. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora somos de Él. ¿Yo? Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos de Cristo. Ahora somos de aquel que nos amó. ¿Yo? Para purificar para sí un pueblo propio, dice, celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. ¿De qué buenas obras? De aquellas que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Cuáles son las obras? La manifestación del carácter de Cristo en nosotros a través de este vaso de barro. ¿Vio? ¿Y qué es eso de estar celoso de esas buenas obras? De no permitir a la carne, no permitirnos a nosotros mismos darle lugar a la carne para que se pueda satisfacer en su concupiscencia. Ser celoso. ¿Vio? Ser celoso. No, mi cuerpo es para la satisfacción del Señor. Así como el esposo con la esposa. Él tiene que ser celoso, ¿vio? De su propio cuerpo para satisfacer a su esposa, así como la esposa con el esposo. ¿Vio? Fíjese. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, dice. Celoso de buenas obras. Esto habla, dice. ¿Vio? ¿De qué vamos a hablar? De estas cosas. De estas cosas. Pablo le dice a los efesios, dice, ¿qué hay cuando os reunís? ¿Hay chisme? No, Dios no nos juntó en un cuerpo para que andemos chusmeando, no, lo uno de los otros. Para que andemos ventilándonos el fracaso el uno del otro. No nos juntó en el cuerpo para eso. ¿No? ¿Qué hay cuando reunís? Dice, hay salmos, hay himnos, hay cánticos espirituales. Fíjese, hágase todo para edificación, dice.
Y Pablo dice aquí, esto habla y exhorta, dice, y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Fíjese. Y esto le habla a Tito porque él era un pastor joven, ¿no? Como Timoteo. A Timoteo también le dice, nadie te menosprecie, nadie tenga en poco tu juventud, dice. Si no, sé ejemplo, le dice. En conducta, en fe, en mansedumbre, en templanza. ¿Y cómo Pablo les dijo eso a Timoteo? Y porque Timoteo, al igual que nosotros y al igual que el apóstol Pablo, fue capacitado con una vida que él no tenía que forzar para que se manifieste la virtud, la mansedumbre, la templanza. Él tenía que dejarle a esa vida que se manifieste para que ellos puedan ver esos atributos a través de su vaso de barro, así como nosotros. ¿No? Así como nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿No? Ya no se va a manifestar la gracia de Dios para salvación, ya se manifestó. Estoy hablando con respecto a nosotros, ¿no? Lo que hemos creído. Ya se manifestó y nos enseña la gracia. ¿Cuándo nos enseña? Todos los días nos enseña la gracia. Todos los días nos enseña. Cada experiencia de vida que nosotros tenemos con la gracia es una enseñanza que la gracia nos está transmitiendo. ¿Para qué? Para que vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Agradando a Dios en todo. ¿Se puede agradar a Dios en todo? Sí, se puede agradar a Dios en todo. ¿Cómo se hace eso, hermano Nicolás? Yo no sé cómo se hace eso de agradar a Dios en todo. Depende de la gracia que está en usted. Usted no va a agradar a Dios por medio del hombre natural. Usted lo va a agradar a Dios dependiendo de la gracia de Dios que está en usted. Entonces, cuando usted le dé lugar a la gracia de Dios y la vida de Dios se manifieste en usted, eso va a traer gloria a Dios. Y Dios se va a agradar de eso. No fue así con Jesús. Cuando Jesús se levantó de las aguas en el río Jordán, ¿qué dijo el Padre? Dice que los cielos fueron abiertos, dice. Y el Padre dice, se oyó una voz, la escucharon. Los que estaban ahí la escucharon. ¿Qué dijo el Padre? Dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, complacencia. ¿Por qué? Porque Cristo había dejado que el Padre se pudiera ver a través de su vida. Por eso Él pudo decirle con toda autoridad a los discípulos, ¿hace cuánto tiempo que estoy con vosotros y todavía no sabéis que el Padre es en mí y yo soy en el Padre? ¿Que todavía me decís, muéstranos al Padre y nos basta? ¿No? Mostrar a Cristo. Ese es el desafío mayor, o mejor dicho, principal que la iglesia tiene en este tiempo. Mostrar a Cristo. La gente escuchó de Cristo hace muchos años. Hace más de 2000 años que la gente viene escuchando de Cristo, pero no ve a Cristo por ningún lado. Y la gracia nos enseña, dice, que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, se puede dar a conocer a Cristo. ¿Cómo? Viviendo en este mundo sobria, justa y piadosamente. El Señor le bendiga grandemente, hermano. No sé si querías compartir algo más. Gracias le damos al Señor, hermano. Nos gozamos de poder transmitir esta palabra. Gracias le damos al Señor porque nos permitió hacer el programa hoy. Y bueno, le invitamos, mañana tenemos culto a las 19 horas en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, en la iglesia del Señor Jesucristo. Y el día domingo a las 10 de la mañana. El día domingo tenemos la mesa del Señor y el ágape, hermano. Le invitamos, venga, gócese en la comunión con los hermanos, con el Señor Jesucristo. Amén, hermano. Vamos a orar y nos vamos a despedir hasta el lunes. A las 10 de la mañana estamos nosotros, a las 9 de la mañana está nuestro amado pastor Ramón Encina. Amén. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tu gracia nos enseña, Señor. Nos enseña, Señor, que es conveniente, Señor, que renunciemos, Señor, a la impiedad y a los deseos mundanos, Señor, para poder vivir en este mundo sobria, justa y piadosamente. Pero que aún eso de vivir sobria, justa y piadosamente no es por medio de un esfuerzo natural, sino que es por medio de darle lugar a esta vida, porque esos atributos son parte de la esencia de esta vida. Y así tú te puedes dar a conocer al mundo a través de cada uno de nosotros y a través del cuerpo que es tu iglesia, Señor. Gracias te damos, Padre. Ayuda a los hermanos. Abre los ojos de su entendimiento para que ellos puedan entender cuál es tu agradable, perfecta y buena voluntad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, amados.
Gracias, Jesús. Amén, hermano. Vamos a compartir una canción con mi esposa y ya nos vamos a despedir. La vamos a transmitir. No la vamos a cantar porque es muy difícil. No la hemos practicado todavía. Gracias, Jesús. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Somos parte de su cuerpo y nada nos podrá separar. Fuimos reunidos en Cristo, recibimos el don de la fe, oímos la misma palabra, y su gracia nos hizo entender. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Gracias, Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y nada nos podrá separar, porque somos miembros, los unos de los otros. Y si alguno sufre, todos se duelen con él. Debemos ayudarnos como buenos hermanos, cuidando siempre la obra que empezó en nuestro ser, porque somos miembros, los unos de los Amén, gloria a Dios. y si alguno sufre, todos se duelen con él. Debemos ayudarnos como buenos hermanos, cuidando siempre la obra que empezó en nuestro ser, que empezó en nuestro ser. Amén, gloria a Gracias, Dios. Señor. Que la gracia de nuestro amado Señor Jesucristo esté con todos ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Amén.